Your Majesty, Your Royal Highness, Mr. President of the Principado de Asturias, Mr. President of the Príncipe de Asturias Foundation, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be here in the historic city of Oviedo to receive the Prince of Asturias Prize for International Cooperation, awarded by the foundation of the same name, whose roots go back to the 14th century. This honor is enhanced by the knowledge that it is shared with distinguished recipients in the world of the arts, culture and science. Majestad, Alteza, señor Presidente del Principado de Asturias, señor Presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, Excelencias, señoras y señores. Es para mí un gran honor encontrarme hoy en la histórica ciudad de Oviedo para recibir el Premio Príncipe de Asturias para la Cooperación Internacional que concede la Fundación del mismo nombre, nombre cuyas raíces se remontan al siglo XIV. Este honor se ve acrecentado por el hecho de compartir el premio con personalidades tan distinguidas del mundo de las artes, la ciencia y la cultura. I am deeply gratified to receive the prize directly from the Prince of Asturias, heir to a monarchy which, like the Spain of today, is both traditional and modern, both European and oriented towards Iberoamerica. Next year's celebrations, marking the 5th century of Spain's encounter with the New World, and other events such as the Barcelona Olympic Games and the Universal Exposition in Seville, most certainly attest to these qualities of Spain. Me halaga profundamente recibir el premio de manos del propio Príncipe de Asturias, heredero de una monarquía que, como la España actual, es a la vez tradicional y moderna, tanto Europa como con vocación iberoamericana. La celebración de 1992, que marca el encuentro de España con el Nuevo Mundo, y otros acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, atestiguan sin duda las cualidades de España. I particularly value this tribute to the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in its 40th anniversary year. This award recognizes the efforts of some 2,000 ACNUR staff members and our partners, working under difficult and sometimes dangerous conditions. It acknowledges the plight of 17 million refugees, which has become a major humanitarian challenge of our times. But I believe it also pays tribute to ACNUR's activities, which during the last 40 years have helped to solve the problems of 28 million individual refugees. And I am happy to acknowledge that there are some here in the audience who count among the 28 million individual refugees whom we were able to help. Valoro especialmente este tributo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en su 40 aniversario. Este premio no solo reconoce los esfuerzos de 2.000 funcionarios del ACNUR y de nuestros colaboradores que trabajan en condiciones difíciles y peligrosas, sino también la causa de 17 millones de refugiados cuya situación se ha convertido en uno de los mayores desafíos humanitarios de nuestro tiempo. Pero creo que también rinde tributo a las actividades del ACNUR, que durante los últimos 40 años ha ayudado a resolver los problemas de 28 millones de refugiados. ACNUR embodies the concern and cooperation of the international community on the refugee cause. Created in 1951 to deal with what was then perceived as a residual refugee problem in Europe, ACNUR's role and activities have evolved over the decades as the refugee problem has dramatically increased in scale and scope, spreading from Europe to Africa, Asia, Latin America, and the Middle East. El ACNUR encarna la preocupación y la cooperación de la comunidad internacional con la causa de los refugiados. Creado en 1951 para resolver
lo que se consideró un problema residual de refugiados en Europa, sus objetivos y actividades han evolucionado al compás del dramático incremento en número y alcance del problema de los refugiados que se ha extendido desde Europa a África, Asia, América Latina y Oriente Medio. The importance of international cooperation has never been greater. The need for solidarity has never been stronger than now. Profound political changes during the past 2 years foreshadow an end to many conflicts and augur concrete solutions to the plight of millions of refugees. At the same time, new clouds darken the horizon. This year alone, we faced unprecedented challenges posed by some of the largest and swiftest population movements in the Persian Gulf area and the Horn of Africa. There are fears of new displacement as nationalistic, ethnic, and religious tensions tear communities apart. There are concerns of growing migration as the gap between the rich and the poor widen in a world where distances are being reduced by technological advances. The free movement of people, which was the harbinger of political change in the East, has become a source of concern, if not fear, in many circles in the West. La importancia de la cooperación internacional nunca ha sido mayor. La necesidad de solidaridad jamás ha sido tan fuerte como ahora. Los profundos cambios políticos vividos en los 2 últimos años anuncian el fin de muchos conflictos y auguran soluciones concretas al problema de millones de refugiados. Al mismo tiempo, otras nubes oscurecen el horizonte. Solamente durante este año encontramos desafíos sin precedentes al enfrentarnos a súbitos y numerosos movimientos de población en el Golfo Pérsico y el Cuerno de África. Se temen nuevos desplazamientos originados por tensiones nacionalistas, étnicas y religiosas. Existe una fundada preocupación por las migraciones producidas por la brecha entre países ricos y países pobres, en un mundo donde las distancias se han reducido gracias a los avances de la tecnología. La libre circulación de personas, que fue hilo conductor de los cambios políticos en el Este, se ha convertido en fuente de preocupación, cuando no de temor, en muchos foros de Occidente. Western countries are now faced with a major dilemma: how to preserve the principles of human rights and the traditions of humanitarianism, how to guarantee respect for the principle of asylum, how to treat humanely all those who seek to move without jeopardizing the security and stability of their society. The response to that dilemma could shape the emerging new world order. Los países occidentales se enfrentan a un importante dilema: cómo preservar los principios de los derechos humanos y las tradiciones humanitarias, cómo respetar el principio de asilo, cómo tratar humanamente a aquellos que intentan emigrar sin poner en peligro la seguridad y la estabilidad de sus sociedades. La respuesta a ese dilema podría dar campo al nuevo orden mundial emergente. I believe a human and effective response must take account of the factors which force people to leave their countries. It is my conviction that people move not because they want to, but because they have to. Most of the refugee movements of today are the result of regional conflicts and civil wars. Persecution and violence often aggravate or are the consequence of severe poverty and famine. Refugee movements exacerbate environmental conditions and place serious strains on fragile economic and political structures. Not surprisingly, the vast majority of the 17 million refugees in the world today originate and find asylum in the poorest parts of the world. Europe hosts less than 4% of the world's refugees. Yo creo que una respuesta humana y efectiva tendría que considerar los factores que obligan a la gente a abandonar sus países. Estoy convencida de que quienes emigran no lo hacen porque quieren, sino porque no pueden hacer otra cosa. La mayor parte de los movimientos de refugiados actuales son resultado de conflictos regionales y guerras civiles. La persecución y la violencia suelen agravar y a veces son consecuencia de la extrema pobreza y del hambre.
Los movimientos de refugiados agravan las condiciones ambientales y causan graves tensiones sobre estructuras políticas y económicas frágiles. No es casual que la mayoría de los 17 millones de refugiados en el mundo son originarios y encuentran asilo en las áreas más pobres de la Tierra. Europa alberga a menos del 4% de los refugiados del mundo. The close relationship between political and economic factors have sometimes confused the refugee issue with the problem of economic migration in industrialized countries. Growing numbers of asylum seekers have stretched existing procedures and practices to their limits and put the institution of asylum to test. Refugees seeking asylum are being treated in many instances as illegal immigrants and handled within the framework of border controls and immigration policies. Mechanisms to control irregular migration have become tools to exclude those who need protection. La estrecha relación entre factores políticos y económicos suele confundir el tema de los refugiados con el problema de la inmigración económica en los países industrializados. Gran número de personas han solicitado asilo utilizando los procedimientos existentes hasta sus límites y han puesto en tela de juicio el derecho de asilo. Refugiados en busca de asilo son considerados en muchas instancias como inmigrantes ilegales y tratados en el marco de políticas de inmigración y control de fronteras. Los mecanismos para controlar las migraciones irregulares se han convertido en medios para excluir a quienes necesitan protección. Refugees are not migrants with free choice of return, hence their need for asylum. However, the distinction between refugees and economic migrants can be difficult to make when people flee from countries where poverty is a direct consequence of a preceding repressive political system. Thousands of Albanians entered Italy even after the establishment of a democratic government, while the exodus of the Vietnamese boat people have continued for 16 years, even though many of them are today considered to be economic migrants. In both cases, there is a desperate desire to flee from poverty, yet fleeing from poverty as such does not constitute a refugee. These cases illustrate the complexity of the problem of displacement today. Los refugiados no son emigrantes con libertad de retornar, de ahí su necesidad de obtener asilo. Sin embargo, puede ser difícil distinguir entre refugiados y migrantes económicos cuando las personas huyen de países donde la pobreza es consecuencia directa de un sistema político represivo. Miles de albaneses entraron en Italia incluso después de la instauración de un régimen democrático, y el éxodo de los boat people vietnamitas se ha prolongado a lo largo de 16 años, aunque hoy día muchos son considerados emigrantes económicos. En ambos casos existe un deseo desesperado de huir de la pobreza, aunque este hecho en sí mismo no define a un refugiado. Estos casos ilustran la complejidad del problema de los desplazamientos en la actualidad. The increasing numbers of asylum seekers, refugees, and displaced persons around the world demonstrate the need for a new strategy for refugee problems, based on international cooperation and solidarity. The objective should not be to build barriers to stop people moving, but to reduce, remove, or resolve the factors which force people to move. Such a solution-oriented strategy must embrace the totality of the refugee problem, from its root causes, exodus and relief, to return and reintegration. An effective response must be based on a comprehensive approach which includes all aspects of the problem, humanitarian and political. It must recognize the close relationship between human rights, economic development, population displacement, and international stability. El creciente número de solicitantes de asilo, refugiados y personas desplazadas en el mundo demuestra la necesidad de una nueva estrategia basada en la cooperación internacional y en la solidaridad. El objetivo no debería ser construir barreras para parar los desplazamientos, sino reducir, eliminar o resolver las causas que obligan a las personas a marcharse. Tal estrategia orientada a la búsqueda de soluciones debe abarcar la totalidad del problema de los refugiados, desde las causas,
el éxodo y la asistencia hasta el retorno y la reintegración. Una respuesta efectiva solo puede basarse en un planteamiento amplio que incluya todos los aspectos humanitarios y políticos del problema. Debe reconocer, además, la estrecha relación entre derechos humanos, desarrollo económico, desplazamientos de población y estabilidad internacional. It is evident that the root causes of refugee flows are ultimately related to political conflict and violation of human rights. Democracy and human rights are essential to the prospects of development, and together the three, that is, democracy, human rights, and development, can create conditions which make a real difference to the lives of the people so that they are not compelled to move. The responsibility as well as the capacity for creating such conditions lie with governments. At a time when states are increasingly adopting a common and assertive approach to global concerns, the elimination of root causes of refugee movements must be placed high on the political agenda. Es evidente que las causas de los movimientos de refugiados se vinculan en última instancia a conflictos políticos y a la violación de los derechos humanos. La democracia y los derechos humanos son elementos esenciales a las perspectivas de desarrollo y los tres juntos, es decir, democracia, derechos humanos y desarrollo, pueden crear condiciones que modifiquen la calidad de vida de los pueblos de modo que no se vean obligados a desplazarse. La responsabilidad y la capacidad para crear tales condiciones la tienen los gobiernos. En un momento en que los Estados adoptan posturas cada vez más firmes frente a problemas globales, la eliminación de las causas que originan los movimientos de refugiados debe colocarse entre las prioridades de la agenda política. A solution-oriented strategy must balance international concern for refugees with the responsibility of states towards their own citizens. In a world where most refugees are confined to overcrowded camps in conditions as dismal as those they have escaped, the right to return to one's country must be given as much emphasis as the right to seek asylum abroad. The country of origin must be encouraged to accept responsibility for its own citizens, both in terms of conditions which avert forced exile and also which promote voluntary return. Una estrategia orientada hacia las soluciones debe equilibrar la preocupación internacional con la responsabilidad de los Estados hacia sus propios ciudadanos. En un mundo en el que la mayoría de los refugiados están confinados en campamentos superpoblados, en condiciones tan tétricas como aquellas de las que vienen huyendo, el derecho a regresar al propio país debe tener tanta prioridad como el derecho a buscar asilo en otro país. El país de origen debe ser inducido a aceptar la responsabilidad hacia sus propios ciudadanos, tanto en términos de evitar el exilio forzado como en promover el retorno voluntario. The political climate favors such an approach. Renewed confidence in the ability of the United Nations to tackle global changes is opening up new prospects for peace in countries as far apart as Cambodia, Ethiopia, South Africa, Angola, El Salvador, and Western Sahara. Political settlements pave the way for humanitarian solution. ACNUR stands ready to make 1992 a year of voluntary repatriation. El clima político favorece este enfoque, una renovada confianza en la capacidad de las Naciones Unidas para manejar los retos globales está abriendo nuevas perspectivas para la paz en países tan distantes entre sí como Camboya, Etiopía, África del Sur, Angola, El Salvador y el Sáhara Occidental. Los acuerdos políticos abren el camino a las soluciones humanitarias. El ACNUR está preparado para hacer de 1992 el año de la repatriación voluntaria. In our pursuit of solutions, we must not overlook or ignore the continued need for the protection of refugees in the country of asylum. The right to seek and enjoy asylum is a fundamental human right. The reception and treatment of refugees is a basic concern of my office. Therefore, I am greatly encouraged by the recent accession or intention to accede to the refugee conventions by several of the new democracies
of Eastern Europe. In these days, when respect for human rights and the rule of law are gaining universal ground, I would like to see a greater emphasis and acceptance of ACNUR's supervisory protection role in favor of refugees. En nuestra búsqueda de soluciones, no debemos ignorar la necesidad de la protección de los refugiados en el país de asilo. El derecho a buscar y obtener asilo es un derecho humano fundamental y una preocupación básica de mi oficina. Por ello me siento muy alentada por la reciente adhesión o intención de adherir a las convenciones sobre refugiados por parte de varias nuevas democracias del este de Europa. En el momento en el que el respeto por los derechos humanos y el reino de la ley están ganando terreno a nivel universal, desearía ver un mayor énfasis y aceptación del papel supervisor que a nivel de protección debe jugar el ACNUR en favor de los refugiados. I see public information as an essential tool for protection of refugees at a time when xenophobia and racism are being sadly directed against asylum seekers in some countries. I strongly urge all leaders to use their power and influence to combat these dangerous trends. All of us here, organizations and individuals alike, have an indispensable role in mobilizing public support and influencing public policy on this humanitarian issue. La información pública es un instrumento esencial para la protección de los refugiados en un momento en que la xenofobia y el racismo están siendo tristemente dirigidos contra los solicitantes de asilo en algunos países. Exhorto encarecidamente a todos los líderes a que usen su poder e influencia para combatir estas peligrosas tendencias. Todos nosotros aquí presentes, tanto organizaciones como individuos, tenemos un papel indispensable en la movilización del apoyo público y en la influencia sobre las políticas relativas a esta causa humanitaria. Your Majesty, Your Royal Highness, ladies and gentlemen, Spain has itself been a country of immigrants to Europe and the Americas. It is a country which has also experienced the exodus of refugees, some of them well known, who contributed with their labor, science, arts and culture to those countries who received them with open arms and a spirit of solidarity. Spain's geographical location and historical links make it a natural bridge towards the north of Africa and Latin America. For me, Spain offers hope of understanding and generosity towards today's refugees. I was deeply inspired by the speech of His Majesty Don Juan Carlos to the United Nations 2 weeks ago, and my meeting yesterday with President Felipe González in Madrid confirmed to me that Spain will play a unique role in support of the work of my office and the world's refugees. Majestad, Alteza Real, señoras y señores, España ha sido un país de migrantes a Europa y a las Américas. Es un país que ha experimentado también el éxodo de refugiados, algunos de ellos bien conocidos, que han contribuido con su trabajo, ciencia, arte y cultura a los países que los recibieron con los brazos abiertos y en un espíritu de solidaridad. La situación geográfica y los vínculos históricos de España hacen de ella un puente natural hacia el norte de África y América Latina. Para mí, España ofrece la esperanza del entendimiento y la generosidad hacia los refugiados de hoy. Quedamos muy conmovidos por el discurso de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ante las Naciones Unidas hace 2 semanas, y mi reunión de ayer en Madrid con el presidente Felipe González me confirmó que España va a desempeñar un papel único en el apoyo al trabajo de mi oficina y a los refugiados del mundo. As we move into the 90s, there is no doubt that Europe is at a crossroads. Will Europe turn its back on those who are forced to move, or will it strengthen its long tradition of safeguarding the rights of the oppressed and the uprooted? Will Europe build new walls, knowing that walls did not stop those who were fleeing totalitarian persecution in the past? Or will Europe help to bridge the abyss which now separates the North from the South? Will Europe and the rest of the industrialized world have the courage to commit itself politically and economically to attack severe poverty, underdevelopment,
and social injustice which lead to oppression, violence, and displacement. The path which we will follow will create the kind of world we bestowed on future generations. In accepting this award in the name of the 17 million refugees, I commit ACNUR to a course which will lead to a more open and just world order in which many refugees will find their way home and others will not be forced to leave. Muchas gracias. Domo arigatou gozaimasu. No hay duda de que al avanzar en los 90, Europa está en la encrucijada. Volverá su espalda a aquellos que se han visto forzados a desplazarse o reforzará su larga tradición de salvaguardar los derechos de los oprimidos y de los desarraigados. Construirá Europa nuevos muros, sabiendo que los muros no frenaron a aquellos que huyeron de la persecución totalitaria en el pasado. O ayudará a Europa a superar el abismo que hoy separa el norte del sur. Tendrán Europa y el resto del mundo desarrollado el coraje de comprometerse política y económicamente a atacar la pobreza extrema, el subdesarrollo y la injusticia social que llevan la opresión, la violencia y el desplazamiento. El camino que sigamos creará el tipo de mundo que ofreceremos a las futuras generaciones. Al aceptar este premio en el nombre de 17 millones de refugiados, comprometo al ACNUR en el camino que llevará a un orden mundial más justo y abierto, en el cual muchos refugiados encontrarán el camino del regreso y otros no se verán forzados a huir. Muchas gracias. Ha sido